¿Qué tal amigas y amigos, hermanas y hermanos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Puertas Abiertas. Hoy día tenemos un programa especial, tenemos una invitada desde Asunción del Paraguay, nos va a compartir muchas cosas, también su testimonio personal. También tendremos una palabra y la buena música que nuestro director Carlos Chávez siempre prepara de manera tan especial para cada uno de ustedes. No se vaya, tenemos mucho que compartir. Quieres ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús. Muy bien, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, estamos de vuelta hoy día con una interesante conversación que vamos a tener con una pastora desde Asunción del Paraguay. Ella se llama Eva Villanueva de Santa Cruz, a quien le damos la bienvenida a este programa. Muchas gracias, pastora, por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas bendiciones para usted y a toda su audiencia. Para mí es un gusto, es un placer poder compartir este tiempo con usted. Muy bien, no sé si dije porque tanta cosa. Usted es pastora de la Iglesia Centro Cristiano Torrefuerte del Concilio de la Asamblea de Dios desde 1987 hasta la fecha, ¿es cierto? Asimismo, pastor, con mi esposo yo estaba en una iglesia a como a 5 horas de la capital, vivía en esa zona. Y bueno, ahí mi esposo él ya era pastor, entonces él fue a pastorear esa iglesia y a los 2 años nos casamos y vinimos a la capital. Ahora estamos a 15 kilómetros de la capital, en una ciudad llamada Roque Alonso, sobre la ruta internacional. Justamente por esa ruta se puede ir a Chile, así que a Argentina también y a Bolivia. Entonces estamos ahí desde el año 1987, tenemos 2 hijos, Samuel de 31 años y Tamara de 26 años. Samuel está casado, Tamara todavía está soltera. Y ahí estamos trabajando en el ministerio. Muy bien, qué bien. Pastora, háblenos un poquito de usted, de su historia. No sé, siempre vivió en Paraguay, o no sé, lo que usted quiera compartirnos de su vida para que nuestros telespectadores puedan conocerla un poquito más. Ok, bueno, yo viví durante los primeros 20 años en el norte del país, como ya le había comentado. Luego de casarme con mi esposo, el pastor Alcides Santa Cruz, vinimos a la capital y desde ese entonces empezamos a pastorear. También a los 2 años de estar pastoreando, yo también empecé a trabajar como docente, porque soy docente también. Actualmente no estoy ejerciendo por el tema de que la obra es un poco, ¿verdad?, difícil,
conllevar las dos cosas. Entonces yo estuve enseñando durante 13 años, enseñando en colegios, también como directora. Y bueno, esa fue mi vida en todo ese tiempo, ciertamente. Y bueno, también trabajo mucho con las mujeres, especialmente con las pastoras. Un tiempo, como por 9 años, estuve como presidenta nacional del Ministerio Femenino en mi denominación, luego también como vice, y ahora actualmente con mi esposo trabajamos mucho con pastores, justamente. Nosotros le llamamos Asociación de Pastores, no sé cómo, creo que es Consejo Pastoral para ustedes. Bueno, nosotros estamos en lo que es la Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay. Yo estoy con las pastoras como coordinadora nacional y mi esposo es el vicepresidente del Consejo de Pastores aquí en Paraguay. Y estamos trabajando en diferentes puntos del país con las pastoras principalmente, y a través de ella con las mujeres realizando congresos, realizando retiros, actividades, ¿verdad? Juntamente con las pastoras y las mujeres de sus iglesias con diferentes denominaciones, no solamente con la mía. Entonces, nosotros con mi esposo trabajamos a nivel interdenominacional, tanto en nuestra ciudad como también en las ciudades, en las diferentes ciudades de nuestra nación. Y así estamos trabajando, también viajamos también a otros países, también para servir, también para capacitaciones. Actualmente también estamos con mi esposo en lo que es el discipulado, mentoreo y discipulado de pastores, pastoreo de pastores, no sé si ustedes conocen. En Chile también ahí está el pastor Daniel, que es uno de los que trabaja con mi esposo también, ¿verdad? A nivel regional. Entonces también estamos en eso. Y bueno, es lo que estamos haciendo actualmente, ¿verdad? Siempre trabajando en la obra del Señor. Un amplio trabajo ministerial. ¿Hay alguna de estas experiencias ministeriales que a usted le ha significado más, que le gustaría destacar, algo que marcó su vida, no sé, una oportunidad que el Señor le dio, un llamado? Y bueno, la verdad que en medio, como yo siempre digo, en medio de la crisis, cuando el Señor usa nuestras vidas, en medio de esa crisis, eso impacta mucho nuestras vidas. Y ya después le estaré comentando la crisis por lo que tuve que pasar, y en ese tiempo Dios permitió que pudiera trabajar justamente con la asociación, la fundación que le había comentado antes de entrar, ¿verdad? Esta fundación se llama Jesús Responde al Mundo de Hoy. También con mi esposo por muchos años hemos trabajado con ellos en el evangelismo, viajando con ellos tanto a nivel país como también fuera del país. Nos tocó ir a México, la ciudad de Cuauhtémoc se llama la ciudad, en Chihuahua. Fuimos ahí, a mí me tocó organizar un evento de mujeres, pastoras y también las mujeres de su congregación. Hicimos un congreso de mujeres. Y también mi esposo le tocó preparar a los ujieres y consejeros para un festival que fue la primera vez que las 3 culturas se unieron en ese lugar, y fue muy impactante realmente. La cultura de los mexicanos, también la cultura del tarahumara y también la cultura de los menonitas, ¿verdad? Eran 3 culturas y era realmente interesante esa unidad que se dio en ese entonces, en el 2011 fue muy tremendo lo que Dios hizo realmente. Y bueno, y otra en esa misma fundación fue durante la crisis que estaba pasando. Justamente me tocó ir a una ciudad a 4 horas de la capital. Viajábamos casi cada 15 días. Yo en medio de la quimio, yo viajaba hasta ese lugar para hacer las capacitaciones. Y Dios me permitió realmente sentir, como siempre yo digo, el gozo del Señor que fortalecía realmente mi vida, y así pudiera yo realizar la tarea que Él me encomendó en ese lugar. Y fue una de los congresos realmente más multitudinarios que pudimos realizar, y con la ayuda del Señor, y fue en medio de la crisis. Y ahí pudimos ver realmente que el Señor se glorifica en nuestras vidas, y en nuestras debilidades el Señor se glorifica. Y fue de mucha bendición, tanto para nosotros personalmente como también para las personas de
de esa comunidad. Fue de muchas bendiciones de ese tiempo. Qué tremendo. Nos contaba antes, ¿verdad?, de la entrevista, que en el año 2013 usted tuvo un diagnóstico de salud bastante complicado. Yo tuve un diagnóstico similar y Sí. cada persona reacciona de manera diferente ante cuando va al médico y le dan un diagnóstico como este. Cuéntenos un poquito acerca de este diagnóstico complicado y de lo que el Señor hizo en su vida. Amén. Bueno, la verdad que estábamos nosotros saliendo de otra crisis. Ese tiempo fueron procesos muy fuertes para nuestra vida como familia, porque en el 2012 mi hija se le había diagnosticado una enfermedad muy grave de los riñones. Entonces ella había pasado por 3 quimioterapias por día y luego le tuvieron que hacer una quimioterapia oral por 1 año. Y ese fin de año del 2012 estaba ella saliendo, ¿verdad?, de eso. Era como, wow, ahora respiramos, porque era tan peligrosa la enfermedad, se llama glomerulonefritis rápidamente progresiva y semilunar, ese es su nombre y apellido, como le digo yo siempre. Y era tan grave que si no le tratábamos de una manera agresiva, iba a ella perder los riñones, ¿verdad? Y a esta altura, según los médicos, ella tendría que estar haciéndose una diálisis esperando un trasplante. Pero les puedo decir, ¿verdad?, que el Dios de milagros hizo el milagro en ella. Ella ahora está sana, lleva una vida normal, es una profesional. En ese entonces tenía 12 años. Terminando ella ese proceso de ese 1 año, siguiente año, el 2013, yo voy para unos chequeos que me iba a hacer una cirugía menor. Entonces me estaba haciendo un chequeo y me dejan internada porque me encuentran un tumor en la retroperitoneal, un tumor muy grande. Entonces me dejan internada así. Entonces me empiezan a evaluar, a hacer estudio, me sacan el tumor, que era como más grande que una manzana, pero era benigno. Y yo estaba tranquila, era benigno. Entonces me empezaron a buscar otros ganglios y me encontraron un ganglio acá en el cuello. Entonces, por supuesto, enseguida me biopsiaron. Cuando me biopsiaron ese ganglio, me mandaron a hacer 2 veces la biopsia y ahí para decirme, ¿verdad?, que yo necesitaba ir a un especialista porque el médico que me estaba tratando ya terminó su tarea conmigo, digamos, y entonces me mandó con una hematóloga. La hematóloga, después de evaluarme como 2 horas y sin decirme nada, pero yo ya tenía el resultado, pero yo en ese momento no entendía muy bien, no quería aceptar, por supuesto, la negación es la primera fase, digamos, ¿verdad?, cuando uno recibe una noticia así, porque decía linfoma de no-Hodgkin de las células grandes B, era una complicación. Entonces, bueno, me decía que tenía que hacer otra biopsia más de la médula ósea y voy a consultar, la doctora me empieza a evaluar todo, a decirme todo el tratamiento sin decirme lo que yo tenía. Entonces mi esposo le dice, ¿quiere decir entonces, doctora, que mi esposa tiene cáncer? Y la doctora le mira como diciendo, ¿acaso que no te diste cuenta? Y le dice, sí. Y bueno, era como a media hora de mi casa, el hospital, y vinimos sin hablar con mi esposo, en silencio desde el hospital hasta casa. En mi mente yo tenía miles de preguntas, miles de cosas pensando, ¿verdad?, qué iba a hacer ahora, cómo iba a ser. Entonces era una mezcla de emociones. Entonces llegamos a casa sin decir nada. Entonces ahí es como empezamos a hablar con la familia, hablamos con nuestros hijos y ahí yo me quiebro, empiezo a llorar. Y mi esposo dijo, vamos a llorar ahora todo lo que sea necesario porque después vamos a levantarnos y vamos a luchar juntos, dijo mi esposo. Entonces cada uno de mis hijos fueron a sus habitaciones y yo me doy cuenta y digo, no, pero yo tengo que levantarme, yo soy mamá. Mi hija tenía 13 y el varón tenía 18 años, estaba en plena lucha, adolescente, medio joven, todo eso. Entonces me levanto y le digo, bueno, una lucha más, un proceso más que vamos a luchar juntos. Hija, le dije, acabas de recibir un milagro de parte de Dios y Dios va a hacer otro milagro en mi vida. Hijo, también vos sos un milagro, porque yo no podía tener hijos y tengo 2. Entonces, ustedes saben lo que es milagro. Vamos a orar por un milagro. Vamos a secarnos las lágrimas y levantarnos. Y ahí empezó el proceso. Fueron tiempos muy complicados, difíciles, porque tuve que pasar por 6 quimioterapias.
con 4 drogas muy potentes, ¿verdad? Que afectaron mucho mi físico, mi fuerza, pero como ya les había comentado antes, en medio de esa crisis, en medio de que me bajaba las defensas y tanto física como emocionales, como yo siempre digo, el poder de Dios, la fortaleza del Señor siempre estuvo. Como yo le decía, Señor, permitiste que yo entrara en este horno de fuego, es porque tú vas a caminar conmigo y voy a salir sin olor a humo. Esa era mi declaración al Señor. Voy a salir de este horno de fuego sin olor a humo, Señor. Entonces, y ahí iba, ¿verdad? Había días que estaba bien, había días que no, por el proceso mismo. Entonces, ahí fui caminando de la mano del Señor en medio de todo este proceso. Y aún en medio de ese proceso, como les comenté anteriormente, Dios usaba nuestras vidas. Aún en medio de eso, tal así que una situación que pasó en medio de ese proceso fue que una amiga me dice, amiga, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Vos sos o te haces? Me dice. Entonces yo le dije, pero amiga, ¿por qué me decís esto? Y me dice, amiga, nosotras todas estamos acá, nos sentimos mal, nos deprimimos, y vos venís toda coqueta con tu cabellito, porque yo tenía, por supuesto, no tenía cabello, tenía que usar una peluca, pero mi peluca toda bien peinadita, y yo me iba feliz. Yo le dije, amiga, yo te voy a decir una cosa, el gozo que yo siento, le digo, no es humano, no es mío, es ese gozo que viene de Dios, y ese es el que me fortalece día a día, y por eso estoy así. Yo no estoy fingiendo, porque ella era como que me preguntaba si yo estaba fingiendo o no, ¿verdad? Entonces nos quedamos así hasta ahora. Siempre le digo, vos sos o te haces. Como quedó como un chiste entre nosotros, pero también para que yo pueda ver que realmente, ¿verdad? En ese momento difícil, el gozo del Señor era mi fortaleza, y ver que Dios, aún en medio de esa circunstancia, en medio de esa crisis, pudiera usar mi vida, para mí fue algo poderoso. Al terminar la 6ª quimio, me tuve que hacer el PET, me tuve que viajar a Buenos Aires para hacer, porque acá era costosísimo. Y bueno, al volver le muestro a mi doctora, porque primero me había dicho, vamos a empezar con 6 quimios, luego vamos a 8, y si no funciona, 12, y luego 24, y así sucesivamente, porque era una enfermedad supuestamente que era un poco agresiva. Bueno, lo cierto es que me hice las 6, me hice el PET, y ahí arrojó que ya no había ninguna célula cancerígena en mi cuerpo. Y fue poderoso, realmente, fue poderoso. El Señor hizo su obra, y de eso ya son 13 años. Y claro, una vez al año voy a control, está todo bien, gracias a Dios. Hoy día llevo una vida totalmente normal, no hay secuelas, que lo mejor, no quedó olor a humo, ¿verdad? Como siempre digo, porque lo que Dios hace siempre es perfecto. Bueno, nos quedamos muy inspirados. Yo tengo un testimonio muy parecido con radioterapia. No es tan dolorosa como la quimio. Tuve un primo y sé que eso es muy, muy, muy complicado, pero damos gloria a Dios. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Le damos las gracias a la pastora Eva Villanueva de Santa Cruz, desde Asunción, Paraguay, que nos ha contado un poco de su ministerio y también este hermoso testimonio. Fue un gusto, un placer compartir con usted, pastor, y con toda tu teleaudiencia. Muchísimas gracias. Muy bien, y nos veremos en Asunción para encontrarnos con nuestros amigos y hermanos que están por allá también. Claro que sí, le esperamos. Saluda a su esposa, a su familia y a su congregación. Muchas gracias, serán dados. Dios les bendiga. Hasta pronto. Y ustedes, hermanos y amigos, no se vayan, tenemos más que compartir en su programa Puertas Abiertas. No existe palabra en el mundo con la que yo pueda expresar la inmensa gratitud que siento tan solo al cantar. La gente le canta a la vida y entona canciones de amor. Yo quiero agradecer por el canto de mi voz. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar
será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. Me ha querido entregar. No canto el placer de esta vida, yo amo lo que es vanidad, y yo llevo en mi canción salvación para la humanidad. Cantando voy con mi guitarra, y aquel que me quiere escuchar Tendrá que saber que a Jesús solo quiero cantar. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Al altar de mi Dios. y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. elevo mi canción como un ave que puede volar Tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. Tengo mil razones para agradecerte lo que has hecho en esta vida. Cuando te conocí yo pude encontrar la luz y también la salida. No existen palabras para agradecer este amor sin medida. Solo del corazón puedo escribir toda y cada una de estas. Vamos a leer en Marcos capítulo 7, versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Pero Señor, aún los perros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. En el capítulo 6 de Marcos, Jesús había realizado uno de sus milagros más conocidos, que es la multiplicación de los panes. Una multitud hambrienta lo siguió hasta un lugar desierto. Y Jesús, movido por la compasión, tomó unos pocos panes, los bendijo, los partió y los repartió. Y entonces ocurrió un milagro. 5.000 personas comen hasta saciarse y más encima sobran 12 canastas. 12 canastas suficientes para alimentar a las 12 tribus de Israel. Más que suficiente para todo el pueblo de Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 7, el ambiente es muy distinto. Jesús viene de días que han sido agotadores, sanando enfermos, alimentando multitudes, respondiendo a las críticas de los líderes religiosos. Jesús está agotado y necesita un momento de descanso. Por eso entra en una casa buscando tranquilidad, buscando un poco de silencio. Pero Marcos nos relata algo muy interesante. Dice, no pudo esconderse. Y luego dice que una mujer llegó hasta aquella casa. Era una mujer extranjera, una mujer considerada extraña desde el punto de vista religioso. Era alguien que no pertenecía al pueblo de Israel, alguien que para muchos estaba fuera de los límites de la gracia de Dios. Sin embargo, ella tiene un problema mucho más importante que cualquier protocolo social. Su hija está sufriendo profundamente. Y como toda madre que ama a sus hijos, está dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudarla. Por eso, entra donde está escondido Jesús. Ella había oído hablar de Él, había escuchado de sus milagros, sabía que había liberado a otras personas de sus males y llega convencida de que Jesús puede hacer algo por su hija. Por eso insiste y por eso se arrodilla delante de Él. Entonces ocurre algo que siempre me ha sorprendido cuando leo este pasaje bíblico. Jesús le responde con una imagen muy dura. Deja que los hijos coman primero. No está bien quitarles el pan a los hijos y dársela a los
perros. Sin duda, los que estaban en la casa entendieron perfectamente esta imagen. Los hijos representan al pueblo de Israel, el pan representa las bendiciones del reino de Dios y los perros eran los que no eran parte del pueblo de Dios. Así que la respuesta de Jesús es como un portazo en la cara de la mujer extranjera. Así que pareciera que todo se termina allí. Pero no, la mujer insiste. Ella no se ofende, ella no se retira, ella no se da por vencida y responde utilizando exactamente las mismas imágenes que usó Jesús. Pero Señor, aún los perros que están debajo de la mesa comen de las migajas que dejan caer los hijos. Es una respuesta extraordinaria, porque ella también entendía que los hijos deben comer primero y no discute eso. El Evangelio era primero para ser compartido en Israel. Pero también entiende algo que quizás nadie más en esa habitación había comprendido todavía. Y esto es que cuando Dios pone pan sobre la mesa, siempre hay más que suficiente, porque la gracia de Dios nunca es escasa, la misericordia de Dios nunca solo alcanza para unos pocos. La gracia siempre sobreabunda, siempre es mayor de lo que nosotros imaginamos. Ante la respuesta sorprendente de la mujer y extranjera, Jesús queda impresionado. Por eso no discute con ella, no la corrige, no insiste en barreras religiosas o culturales. Simplemente le dice, por haber hablado así, vete en paz, el demonio salió de tu hija. Pero lo más importante es que la mujer y las palabras de Jesús no solo cambiaron la vida de aquella niña atormentada, también cambia la dirección de la historia de la humanidad. Porque cuando seguimos leyendo el Evangelio de Marcos, encontramos una segunda multiplicación de los panes, pero esta vez ocurre en territorio de extranjeros. Y en esta segunda multiplicación, el pan no llega solamente a Israel, desde ese instante la mesa se agranda y el pan alcanza también a quienes quedan fuera de la bendición. La bendición, el Evangelio, alcanza a todas las naciones y pueblos. En este relato es como si Marcos quisiera decirnos que aquella mujer entendió algo fundamental y que los otros no entendieron. Y es que el corazón de Dios es más grande que nuestras fronteras, más grande que nuestros prejuicios, más grande que nuestras categorías religiosas. Por eso, esta historia de Marcos no trata solamente de una madre desesperada y una hija enferma. Es también la historia de cómo Dios abrió su mesa para todos. Es la historia de cómo el pan deja de ser solo para unos pocos y se convierte en pan para todo el mundo. Y allí aparecemos nosotros, los que vivimos al otro lado del mundo, en un continente lejano de aquella tierra palestina donde caminó Jesús. A pesar de la distancia geográfica y cultural, un día el Evangelio llegó hasta nosotros. Un día también fuimos invitados a la mesa. Un día en que descubrimos que también había lugar para nosotros, que había gracia para nosotros, que había pan para nosotros. Por eso, cuando leemos esta historia, recordamos que nadie está demasiado lejos para Dios. Nadie está demasiado afuera. Nadie está demasiado perdido. Porque en la mesa del reino hay un lugar siempre para alguien más, porque en las manos de Jesús siempre hay pan suficiente para todos. Amén. Lamentablemente nuestro programa está llegando a su fin. Ha sido una bendición compartir con ustedes
y esperamos que el programa haya sido de bendición al escuchar tantas cosas lindas desde un testimonio en Asunción del Paraguay y también de nuestra propia experiencia con el Señor acá en Chile. Que el Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana.